Hola de nuevo, vamos ahora a pasar ya a dinámica de fluidos. Tenemos un típico ejercicio de Bernoulli en el que consiste en un depósito en el que practicamos un agujerito. Tenemos aquí el agujerito. A ver si veo dónde está el cursor. Aquí. Tenemos aquí un agujerito por el que va a manar el agua, ¿de acuerdo? El agujerito está a una determinada profundidad y claro, dirás, según va manando, bajando el nivel. No, por eso nos dicen que tenemos en el ejercicio gran sección. Eso quiere decir que tenemos una anchura grandísima por aquí y por lo tanto ni se nota que está manando por ahí agua. El nivel se va a mantener, vamos. Bien, lo típico en estos ejercicios es que nos pregunten cuál es la velocidad de salida del agua. Bueno, pues ello es a lo que vamos a dedicarnos. Para ello plantearemos un Bernoulli. Para plantear el principio de Bernoulli, que no es más que una forma de expresar el principio de conservación de la energía, vamos a coger dos puntos. Uno le vamos a coger dentro del agua, pero próximo al orificio. Va a ser el punto y vamos a llamarlo 1. Y otro va a estar aquí, que es 2, que es justo a la salida del orificio. Y vamos a plantear el principio de conservación de la energía. Lo que nos dice Bernoulli es que la presión en el punto 1 más la energía potencial, que sería la densidad, en este caso del agua, por G por H1, ese término se sumando en la energía potencial más la energía cinética que lleve, un medio de la densidad por V1 al cuadrado, no es densidad exacta, no es energía exactamente, ¿vale? Puesto que no es masa, sino densidad, y la presión tampoco es energía, pero mentalmente debemos pensarlo así. Estamos viendo presión y presión, pero bueno, dentro del contexto del ejercicio del curso podemos pensar de esa manera. Bueno, la energía se va a conservar, por lo tanto va a ser igual a la presión 2 más densidad por G por H2 más un medio de la densidad por V2 al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué términos podemos eliminar, porque muchas veces los términos se pueden eliminar. Por ejemplo, el punto 1 y el punto 2 están a la misma profundidad, a la misma altura. Entonces no hay ninguna variación de energía potencial. El punto 1 se considera que está dentro del depósito, está cerca de la salida del orificio, pero dentro del depósito, digo, y esas moléculas de agua que hubiera ahí no se van a mover. Por lo tanto, tenemos que la energía cinética no va a haber, porque aquí vamos a considerar que V1 es 0 metros por segundo. Bien, la presión en el punto 1 sería la obtenida a nivel hidrostático. Entonces, claro, tenemos dos tipos de dos presiones aquí. Una es la presión de referencia que tenemos en este punto P0, que aquí nos dice que son 4 atmósferas, ¿vale? Tenemos aire comprimido. Si leéis el texto, nos dice que tenemos una presión de 4 atmósferas por tener aire comprimido. La altura H1 es 1,8 metros de profundidad. Por lo tanto, P1 sería P0 más la densidad por la gravedad por la profundidad. Esto dirás, ¿es el término de antes? No, no es lo mismo, Esto sería la presión hidrostática, que tenemos en el punto 1. Aunque matemáticamente parezcan lo mismo, el significado que traen es diferente. La presión 2 que va a tener el agua cuando ya está al otro lado del orificio sería la presión atmosférica. La presión atmosférica que tenemos en 2. Esa presión atmosférica que tenemos en 2 es una atmósfera, que la tenemos aquí. Y luego tendríamos aquí ya un medio de la densidad del agua por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, ya tenemos todo, solo nos falta la velocidad. ¿De acuerdo? Pues ya solo es despejar y calcular. Bien, bueno, pues escribimos, despejamos primero, peso 2 le pasamos restando y nos quedaría esta primera opción. Después ya es el 2 pasa multiplicando al otro lado y la densidad dividiendo. Cuidado que despejamos V2 al cuadrado. Para tener V2 tendríamos que tener la raíz, que yo aquí lo he escrito fatal y lo vamos a escribir bien, ¿vale?
sería 2 veces la densidad, 2 partido por la densidad, P sub 0 menos P2 más 2GH1. La densidad sería la que tenemos aquí, sería con la que pasa dividiendo, y todo ello sería, ya digo, la raíz, porque estamos procediendo a despejar V2 al cuadrado. Para V2 tenemos que hacer la raíz. Bueno, pues hacemos los cálculos sustituyendo. Solo tenemos que tener cuidado con las unidades del sistema internacional, porque aquí nosotros tenemos la presión metida en atmósferas. Habría que pasarlo a pascales. Pascal, la unidad del sistema internacional. Con esas consideraciones, y si no me he equivocado con los cálculos, saldría 25,5 centímetros por segundo. Para calcular el gasto teórico, o sea, el caudal, tenemos que tener en cuenta que si el agujerito es de este tamaño, estamos haciendo el apartado B, el gasto sería el área del orificio por el volumen de salida, por la velocidad de salida, por la velocidad. El área sería, como es un círculo, pues sería pi por r al cuadrado, y por la velocidad, que sería en este caso la velocidad 2 que acabamos de calcular. Por tanto sería pi. Nos dicen que tiene 0,3 centímetros de radio el orificio, por lo tanto sería 0,3 por 10 a la menos 2 al cuadrado metros cuadrados, y la velocidad sería 25,3 metros por segundo. Y ahí sí sacaríamos cuántos metros cúbicos por segundo serían. Vamos a calcularlo. Bueno, ya tenemos el resultado, que es aquí 7,15 por 10 a la menos 4. Dirás, ¿qué número más pequeño? Pero de nuevo nos encontramos que estamos hablando de metros cúbicos. Esto vendrían a ser 0,7 litros por segundo. Daos cuenta que 3 centímetros es un agujerito de 3 milímetros, es un agujerito así de pequeñín, como el que me acabo de dibujar aquí, o sea que tampoco sale con mucha velocidad el agua, pero nada más. Bueno, alcance horizontal del agua. Es decir, yo quiero saber hasta dónde va a llegar, cuánto es esta componente, esta distancia. Bueno, esto es un tiro parabólico en el que tendríamos un objeto, pondríamos aquí el sistema de referencia, vamos a ponerlos así, please, plus. Sí, pongo el eje X hacia la izquierda, el eje positivo, ¿y qué? No pasa nada, el sistema de referencia es una entelequia mental nuestra. Bueno, entonces nosotros tendríamos un objeto que lanzamos desde aquí, lo voy a poner en rojo, con esta velocidad, y que va a tener un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, porque no hay aceleración en el eje X, y un movimiento rectilíneo acelerado en el eje Y debido a la aceleración de la gravedad. ¿Vale? Entonces, en la velocidad de avance o en horizontal no cambia. Bueno, es un tiro parabólico. Vamos allá. Entonces, en lo que me interesa es saber cuánto tarda en llegar al suelo, porque si yo quiero saber X sería la velocidad 2 por el tiempo. Y no sé cuánto tiempo tarda en llegar. Velocidad 2, ¿por qué velocidad 2? Porque toda la componente X inicial de este movimiento es la velocidad 2. Y la velocidad en el eje Y es 0, no hay componente vertical. No hace falta calcular el tiempo que tarda en la caída, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Aplicamos la ecuación de movimiento al eje Y es igual a I sub 0 más V sub 0I por T más 1 medio de G por T al cuadrado. Tengo en cuenta que no hay velocidad inicial en el eje Y. Tengo en cuenta que esta altura inicial, esta posición inicial sería la altura, es decir, H2, ver el dibujo, H2, y que la altura final sería 0. Por lo tanto, aquí ya podría calcular, despejar el tiempo. Y sabría cuánto tiempo tarda en caer. Tendríamos que menos H2 sería igual a 1 medio de G por T al cuadrado. He despejado I0, pero sustituida como valor H2. Y ahora ya el tiempo sería la raíz de menos 2 veces H2 partido por G. G es que es negativo, recordarlo.
menos 2 por 1,2 metros partido por menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos el tiempo que va a llegar. Bueno, pues una vez que sabemos que van a ser 0,49 segundos, nos vamos aquí y calculamos el alcance. El alcance serían 25,23 metros por segundo durante 0,49 segundos. Nos va a salir bastante distancia, puesto que sale a una gran velocidad. 12,5 metros. 12,53 metros. Vale, pues ya está el apartado C. Para el apartado D, volvemos a aplicar las ecuaciones del movimiento y calculamos las componentes de la velocidad. Las voy a poner aquí. Venga, seguimos con el mismo color. La velocidad tendría aquí esta ecuación, bueno, este vector, perdón, y tendría una componente X que la conozco, porque esa no va a cambiar, y una componente Y que tengo que calcular. Y la suma vectorial de ambas sería la velocidad total. Vamos a verlo cómo lo podemos hacer. Volvemos al color negro y nos dirigimos a ello. Bueno, entonces tendríamos para el apartado D, tendríamos que la velocidad I sería v sub 0i más g por t. No hay velocidad inicial, así que sería g por t, es decir, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado al cabo de 0,49 segundos. Entonces sería 9,8 por 0,49, me da un valor de 4,8 metros por segundo. Entonces la velocidad de llegada sería 25,3 y menos 4,8, menos, que aquí me lo he comido, menos 4,8 j en metros por segundo. Si quiero calcular el módulo de la velocidad, pues nada, raíz cuadrada del cuadrado de los componentes. 25,3 al cuadrado más 4,8 al cuadrado en metros por segundo. Y me va a dar ese valor. Ya tenemos ahí 25,7 metros por segundo de llegada. Y podríamos incluso calcular el ángulo. Sí, porque si esto es el suelo y este es el chorro, la velocidad llega a así. Y nosotros podremos calcular el ángulo de llegada. ¿Cómo? Pues por medio de la tangente, por ejemplo. Nosotros tendríamos una componente Vx, que sería esta, una componente Vi, que sería esta otra, y vamos a calcular este ángulo, por ejemplo. Entonces el ángulo bajo la horizontal sería de tal manera que la tangente de ese ángulo alfa sería V sub i partido por V sub x, ¿vale? El cateto opuesto partido por el cateto contiguo, seno partido por coseno. Y con eso calcularíamos el valor de la tangente y después con la función inversa el ángulo. Bueno, pues con esto terminamos el ejercicio. Aquí veis el valor de la tangente y este es el ángulo. Si no me equivoco con ningún cálculo, que creo que no, este es todo el ejercicio. Todos los ejercicios de Bernoulli y de mola de un depósito pues hacen igual. Lo único que hemos aplicado ya también para recordar el tiro parabólico. Esto es todo.